Indefectiblemente Nacional presenta Rastros de mi pueblo. 60 minutos con la historia, la música y nuestras historias de siempre. Rastros de mi pueblo por Canal 2 Gol Cable. Hola queridos amigos, aquí estamos nuevamente compartiendo Rastros de mi pueblo. Hoy con un vecino gilense que seguramente muchos conocerán a través de su larga trayectoria en diferentes trabajos. Le doy la bienvenida, al amigo La Pepa Pedretti, como le dicen, ¿no? Así dicen, sí. José María. Así dicen. Según dicen los papeles. Según dicen los papeles. La Pepa varón, porque tenía la Pepa mujer que era mi hermana. Exactamente. A ver, ya que dijiste, porque recién hablábamos con este chico cuando vos llegaste, y yo le decía eso, que eras vos, la Pepa, y tu hermana también era la Pepa. Sí. Y sí, ¿cómo los dos con el mismo sobrenombre? ¿Por qué? ¿Cómo vino eso? Y el tema viene porque yo iba mucho, que juego a la paleta, iba mucho a la cancha de pelota paleta, y mi hermana, yo era chico, mi hermana joven, mi hermana debe haber sido una linda mujer, supuestamente. Entonces cada vez que yo iba a la cancha de paleta, los amigos, los conocidos me decían, che, y la Pepa, che, y la Pepa, che, y la Pepa. Y al final me quedó la Pepa a mí. Todo el mundo me decía la Pepa a mí después. Pero la Pepa era tu hermana. La Pepa era mi hermana, Mirta. Y a raíz de que, claro, se llamaba Mirta. Claro. ¿Por qué la Pepa? No se sabe. No sé, porque a ella le habían puesto la Pepa y después con el tiempo me quedó Y la a Pepa vos a de mí. tanto preguntar. Tanto preguntar y yo voy a una cancha de pelota paleta donde vaya en la provincia de Buenos Aires y vino la Pepa y soy la Pepa para todos. Y viva la Pepa. Y viva la Pepa, ¿qué va a hacer? Bueno, aclarado este tema que seguramente mucha gente no sabía, ni yo tampoco, ¿no? Porque a pesar de que nos conocemos hace un montón de años, nunca te lo había preguntado. Era la Pepa y era la Pepa, es lo mismo que Por eso viene. hemos tenido charlas con tu papá, con tu hermano, pero viste esas cosas Sí. que uno, viste, va dejando pasar. Y bueno, vamos a empezar por saber dónde naciste. Y yo soy nacido en San Andrés de Giles, soy de acá. Porque está mi hermano y yo, los dos de Giles. Vivimos toda la vida en Giles, pero mis dos hermanas habían nacido en Rojas. ¿Ustedes son cuatro? Porque mi viejo y mi vieja eran de Rojas. ¿Tu papá, Toto? Y mi mamá, los dos de Rojas. Ah, mirá. Y vinieron a Giles a trabajar, pusieron un horno ladrillo allá en camino al cementerio, atrás. Y bueno, y ahí empezó la historia, porque éramos los únicos Pedretti del pueblo. Claro. El único era mi papá. Entonces ahí empezó. Y ahorita los Pedretti que están son de ahí, de esa rama. Es decir, que los Pedretti que están en Giles son todos parientes. Todos del viejo Toto, que fue el que inició. Y venidos de Rojas. Punto terminal del viejo ferrocarril. Sí, ahí terminaba el ferrocarril. En realidad creo que seguía un par de estaciones más adelante, pero no. Habían clausurado hace años. Sí, porque yo era chico y viajábamos en tren a Rojas y terminaba ahí. Había vías para allá, se veían que había vías y que había seguido en algún momento, pero cuando yo era chico terminaba ahí. ¿Aproximadamente en qué año fue eso, que se vinieron para acá? Que se vinieron ellos y no sé, mi viejo era del 29 y se vino como a los 20 años, así que debe ser 49, 50 y pico, ahí. Y pusieron un horno en el Camino Viejo Areco, vendría a ser. Claro, el camino al cementerio. Pasando el cementerio. Claro. Ahí por donde está el horno de los Olivas. Claro, debe haber sido por ahí. Yo muy bien no sé, pero sé que Maggi y toda esa zona él los nombraba mucho. Claro. Que había venido ahí al horno, Joanín Gallo, viste que tenía. Esa era la zona donde ellos se habían establecido cuando llegaron. Así que. ¿Y vos naciste y ya vivían en el pueblo? Yo ya vivía así acá en Mitre y Chacabuco. Porque mi papá anteriormente vivía en Belgrano, entre España y Chacabuco, donde estaba la casa Roselo, esa era la casa de mi viejo. Claro. Después vino él para acá y ahí nací yo, en esa casa, en Mitre y Chacabuco.
Así que entonces, redondeando, tus dos hermanas mujeres nacieron en Rojas Sí, y ustedes dos varones los dos ya en en San Giles, Andrés de sí. Giles. Y tu papá, aparte del horno, en un tiempo también andaba en el negocio de camiones y otras cosas, puede ser, Mi papá autos. ha hecho de todo. Mi papá tuvo horno de ladrillo, tuvo una verdulería y carnicería en la esquina de 25 Mayo y Saavedra. ¿Te acordás? Mercadito El Económico, donde está ahora Claro. la verdulería. Ahí tuvo carnicería, verdulería, tuvo un bazar en una época, yo era chico, la panadería 25 de Mayo también tuvo cuando era Ah, mira, joven. bueno, ese dato no lo tenía. Sí, sí, mi viejo hacía un poco de todo, un poco de todo. Cuando yo vine a Giles, claro, Hornos, camiones, de claro. todo. Y también, bueno, después siempre ligado a la política, ¿no? Y un luchador, ¿eh? Sí. Porque quedó huérfano a los 15 años y solito arrancó y arrancó y arrancó y salió. Un luchador, ¿eh? Y yo tuve la suerte de conocerlo, lo hemos tratado unas cuantas veces. Y bueno, queda el recuerdo. Le contamos a la gente, porque muchos por ahí, recién te estaba comentando que según una estadística que sacaron a partir del 24 de marzo, el Día de la Memoria y demás, y se comentaba que por ahí una buena parte no tiene verdadera conciencia de lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque el 75% aproximadamente de la población argentina hoy nació después de Después del... 1976. Es decir, que los únicos sobrevivientes, que somos nosotros los más viejos, los más veteranos, somos parte de ese 25% que queda. Y sí, El resto son todas muchachadas jóvenes, ¿no? Por eso le contamos, la gente memoriosa recordará lo que decimos y bueno, los más nuevos irán tomando nota. y ¿Eh? sí. Es cuestión de seguir buscando los rastros de mi pueblo. Y es cuestión de escuchar a los viejos, porque los viejos son sabios, Y claro, han vivido mucho. por eso los pueblos Yo siempre digo, a ancestrales, mí me gustó mucho charlar con la gente mayor, siempre. Yo me ponía y lo escuchaba, con respeto siempre, ¿eh? Porque es gente que te puede enseñar mucho, aunque no haya estudiado, no sea una eminencia, pero el tipo ha vivido mucho. Entonces tiene mucho para contar y vivió mucho. Y a mí me gustó siempre eso. Y eso hay que escucharlo a los viejos, yo siempre digo. Se aprende mucho. además que mucha historia se fue llevando, traspasando de generación en generación en forma oral, porque no todos tenían la posibilidad de escribir un libro, de dejarlo. Claro, Entonces, de boca en boca fue claro, es pasando. más o menos así. Uno va recopilando historia, algo más o menos así es lo que estamos haciendo acá desde hace tantos años, ¿no? Buscando los rastros de mi pueblo a Y través, en este claro, caso, eh, del testimonio de vecinos, ¿no? sí, sí, Más añosos, menos, pero cada uno tiene algo para aportar, porque en este caso vos sos todavía una persona joven, pero tenés memoria de cosas que han pasado para atrás, sí, por las sí. vivencias de tu familia y otros vecinos. Fue- ¿Y a qué escuela fuiste acá Yo en Giles? fui jardín de infante número 1 cuando estaba en Rivadavia, pegado a la escuela número 1, Claro. y a la escuela número 1 y después al Nacional, que ¿Hiciste el Fray colegio Manuel. secundario? No, yo a los 15 años dejé la escuela, un día le digo, papi, no quiero ir más a la escuela, no me gusta, no quiero ir más. Dice, José, deja la escuela, va al horno. Y bueno, vamos al horno. Dejé al horno, el otro día estaba en el horno. ¿Y qué va a hacer? No todos podemos. Mi viejo me decía siempre, no todos tienen que estudiar, José. Algunos tienen que trabajar también. Así Cansado pero que, contento. sí, sí, hacé lo que vos te parezca. Vos querés venir al horno conmigo, venite al horno conmigo. ¿Querés seguir estudiando? Seguí estudiando. Digo, no, no me gusta estudiar a mí. Bueno, venite al horno. Así que un día dije, basta. Terminé tercer año y dije, basta, no voy más. Y fui al horno. Hasta los 20, a los 20 ya me fui a trabajar a un frigorífico en Ruiz, ahí tuve 8 años más o menos, 8 años, 8 años y pico. Y después ya me volví, cerró el frigorífico, me casé, puse horno de ladrillo con mi viejo otra vez, porque no sabía, digo un día, papi, me voy a casar, ¿qué podemos hacer? Porque algo hay que hacer, porque siempre comprábamos y vendíamos un autito en la calle, un camioncito, y no era lo más rentable por ahí para... Y dice, vamos a poner un hornito. Bueno, vamos. A él le encantaba, él era fanático del horno, así que pusimos el horno.
Y ahí tuvimos un tiempo, hasta que nos fundimos en el ¿En el 2001. mismo lugar? ¿En el mismo lugar? ¿Dónde está el estaba? circuito de moto ahora, de karting? Ah, es decir, sobre la ruta 7. Al lado del basural. Bueno, ahí empezamos. Compramos esas 15 hectáreas, compramos 4 enfrente, hasta que en el 2001 tuvimos que vender todo porque no vendíamos un ladrillo a nadie. Y bueno, y uno siempre, viste, que con la mentalidad de uno que no que siempre le interesó ayudar y esto y lo otro, trataba de que la gente que estaba con uno esté bien. Y bueno, una cosa nos llevó a la otra, no había laburo, no había poca venta, mucho cheque vuelta en esa época, si te acordás. Y bueno, y un día llega mi viejo a mi casa, yo mucho más, 30 años, joven. Él anotaba todo, él tenía todos los gastos, todo, anotaba todo, llevaba todo. Y yo te llevaba todo en la cabeza, joven, llevaba todo. Y un día llegó mi viejo a mi casa y me dice, venía preocupado. Y yo lo noto preocupado porque anduve toda la vida con él. Le digo, ¿qué te pasa, papi? Dice, José, vos sabés que tengo que hablar con vos. ¿Qué te pasó? Dice, estuve haciendo los números, dice, debemos todo lo que tenemos. Ah, mirá, le digo yo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Le digo. Y no sé, qué lo otro. Y le digo, papi, ¿cómo hiciste vos cuando te fundiste la primera vez? Y yo vendí todo y le pagué a todo el mundo. Así vamos a hacer, le digo. ¿Vos podés creer que ese tipo salió contento como si le hubieran regalado la plata para pagarle a todo? Él lo que quería era no quedar mal. Cuando yo le dije así vamos a hacer, vamos a vender todo y le vamos a pagar a todo, salió con una alegría de mi casa como si le hubiera ido re bien en el trabajo. Y no, le había ido mal, pero él tenía para pagar. Era esa la gente que, viste, vos decís, qué bárbaro, cómo... No sé si hoy hay tanta, viste, qué sé yo, habrá, no, sí. Hoy hay otros que tienen otro sistema, ¿no? Por ahí, Claro. si están enterrados, un día desaparecen, o una quiebra, Claro. o no sé qué, y chau. Claro, y estos Pero, viejos eran muy de palabra, claro, muy de palabra. Él te decía que iba a ser así, iba a ser así, ¿eh? No, aunque perdiera. Mirá que vendía auto y me decía, se lo prometí a fulano de tal, pero mirá que le ganamos más vendiéndoselo. No, yo se lo prometí a fulano de tal. Y se lo había prometido y tenía que cumplir. Entonces vos decís, viste vos lo que es. Y que así debe ser. es bueno repasar estas cosas porque por ahí son las explicaciones de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Cuando nos quejamos de la sociedad que vivimos, que todo cambió, y sí, cambió, Sí, cambió. pero porque se han perdido un montón de valores, ¿no? Sí. A ver, vamos a ser realistas. Gente buena, más o menos, o mala, hubo toda la vida. Hubo y va a haber. Y... Eso es inevitable, Eso, ¿no? sí. Pero sí, en líneas generales, por ahí antes había más valor. La palabra era La un palabra era un documento. documento. Claro. No había que firmar nada. Vos dabas la palabra, mi viejo siempre decía. Vos dabas la palabra y listo. Era la palabra. Hoy no sé si están así. Será con algunos. Sí, debe ser. Debe haber buenos, malos, como todo, como decís vos. Vamos a hacer una pausa para la música. Vos me decís que... Bueno, después me vas a contar un poco, porque tantos años que nos conocemos, yo ni sabía que te gustaba cantar y demás. No, pero no soy Pero- cantor. no importa. No, Pero te te gusta. cargo a vos. Me encanta. Bueno, Es algo que me quedó pendiente, haber ido a aprender guitarra, haber aprendido canto, qué es lo que me gusta hacer. Y no lo sé hacer tan bien, por eso nunca me meto en nada ni hago nada. Salvo en reuniones con amigos, así por ahí canto algo, pero no lo sé hacer. hoy está Qué sé yo. cumpliendo años, hay gente que por ahí lo va a ver después al programa, un cantor uruguayo de un famoso dúo, los Olimareños, seguramente lo habrá escuchado alguna vez, Braulio López. Y bueno, grabó una canción con una joven cantante, también uruguaya. Son cantores de dos orillas, porque los corrieron en época por las letras que cantaban, se vinieron a la Argentina, vivieron un tiempo acá, después los corrieron de acá Los también. corrieron de acá también. Como a tantos cantores, ¿no? Sí. Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, en fin. Pero siguen cantando a través de los años. Compartimos la música y ya volvemos.
y se reían los venteveos que nos gritaban desde el sausal. ¿Te acuerdas cuando por el Prado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar? ¿Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar? Fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el Pinar. Fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el Pinar. Vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián. Y se reían los ventedeos que nos gritaban desde el sausal. Y se reían los ventedeos que nos gritaban desde el sausal. Cuando la vida nos llevó por diferentes sendas a luchar, yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer. Los macachines y los tréboles de olor, su tumba en flor, qué triste ver. Dos primaveras me abandonaron, una al camino y otra tu amor. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi